buenas tardes, bienvenidos. Gracias por el favor de su sintonía de cada sábado a esta hora, a las 6 de la tarde. Decimos que es un toque de queda a esta hora, Tati, porque muchas personas cada día nos dicen, las vi, me encantó ese tema, ay, qué bueno ese invitado, ¿verdad que sí? Tú recibes esa retroalimentación, sí, ¿verdad, Tati? Mira, a veces hasta caminando en el Parque Mirador me encuentro con admiradores tuyos, me preguntan mucho por qué la gente piensa que tú y yo hasta caminamos juntas. Andamos juntas siempre. Y entonces encuentro esa gente que nos retroalimentan nuestro programa y la verdad que muy agradecidas de su sintonía. Hay muchísimas opciones que ver, pero esta es una opción que tiene que ver con tu salud física, con tu salud mental, con todo lo que es especialidades médicas. Qué importante es la salud, Tati. Vemos, bueno, lo habíamos tú y yo estado hablando todas estas semanas sobre ese incremento sistemático que habíamos estado observando en el COVID-19 o que se había estado observando, no solamente con las pruebas y los datos oficiales que da el Ministerio de Salud Pública, que evidentemente se está viendo una curva ascendente, pero sino por los mismos alrededores de uno, de personas que te llaman, que te dicen, tengo COVID, salí positiva, o a veces otros ni siquiera se hacen la prueba y tienen los síntomas. Y vemos que sí, porque hasta el presidente de la República esta semana salió positivo al COVID. A veces no entiendo ese empeño en minimizar los datos, en minimizar las situaciones. Por ejemplo, hace una semana dijeron que había 6 personas ingresadas, sucede que es más personas ingresadas en centros públicos y privados. Entonces, oye, usted no genera las situaciones, no es usted el responsable de que haya COVID. Así es. Entonces, hay un brote de COVID importante, igual que hay un brote de influenza tipo A y tipo B. Así es. Hay dengue también, entonces, ¿por qué negar, por qué minimizar la situación? Vamos a enfrentarlo juntos, vamos a llamar a educación, vamos a llamar a prevención, vamos a llamar a la integración de las comunidades, pero sin minimizar las cosas. Porque al final, cuando un medio de comunicación publica que hay una situación de salud contagiosa como es el COVID, porque se propaga, ¿verdad? No es para alarmar, no es para decir que no se está trabajando, es simplemente para que la población esté alerta y sepa que se debe cuidar. ¿Qué pasa? Que cuando un medio publica y oficialmente se sale a decir que eso no es así, que eso no está ocurriendo, que no es verdad, que la gente se descuida y la gente dice, no, eso no está pasando nada, yo me meto aquí a esta reunión con mucha gente, me encierro, no uso mascarilla, no sigo adoptando las medidas, porque ya eso pasó. Sí. Entonces creo que tal como tú lo dices, Tati, es un grave error. Y la verdad, Doris, que no podemos decir que el comportamiento de la enfermedad sea como fue en febrero, en marzo, abril, mayo, junio del 2020. No, es diferente. La gente tiene mucha afección en la garganta, dolor de cabeza, fiebre. Son esos síntomas y... Síntomas leves. Síntomas leves. Si se tiene una historia de vacunación como de 3 y 4 dosis, pues van a ser menos los síntomas. Pero no hay que minimizar las cosas. Los hechos ocurren y ocurrieron. Yo pienso igual que tú. Otra situación que está llamando mucho la atención, Tati, bueno, que lo estuvimos tú y yo conversando semanas atrás, es la violencia. ¿Cuántas situaciones de violencia se están generando en nuestro país? Y hay que decir que en el mundo hay una situación de efervescencia hasta social, porque viste lo que ocurrió en Francia. Sí, no. Algo inesperado. Y no vamos a entrar aquí en detalle porque sería una conversación hasta sociológica, pero importante porque los de Francia son los grupos excluidos. Sí. La exclusión social la que genera todo eso. Y la exclusión y las mismas migraciones que afecta a todos los países y que es una realidad que cada país debe saber que la tiene y saber cómo asumir políticas sociales, no, y ¿verdad? si están íntegras, Carlos Francisco Elías, eso es políticas sociales que no se sientan excluidos, como dices tú. Sí, porque es eso, y lo de Francia no es nuevo, y aquí también muchos problemas de ese tipo. Y aquí, hablando de exclusión, me preocupa mucho, Doris, el tema que no es nuevo, me decías tú hace un ratito, y es cierto, de la posibilidad inclusive de que el gobierno elimine el programa de alto costo. Alto costo existe por no cobertura de la seguridad social, por no tener una seguridad social correcta, excelente. Entonces, el Estado, el gobierno, los gobiernos que ha habido generaron ese problema de alto costo, pero es un dolor de cabeza buscar un medicamento de alto costo. La gente se muere en la lista de espera. Realmente, lamentablemente, es un programa que ha estado presentando muchísimos problemas. Surgió como una necesidad, como dices tú, porque cuando tú con una enfermedad, que un medicamento costoso que tú no lo puedes suplir,
Vas a la Seguridad Social, te dicen no lo cubres. Recuerda que la DIDA se hizo famoso haciendo esta carta de no cobertura, pero entonces encontraba respuesta en este programa. Y yo pienso que el gobierno debe asumir con responsabilidad este programa y buscarle, si no lo quiere tener, pero búsquenle alternativas, que la gente no quede en el aire, como está ocurriendo con muchas personas que necesitan el tratamiento y no lo encuentran. Y por último, y no menos último y no menos importante, un trabajo que tuve la oportunidad de hacer esta semana sobre la necesidad de centros donde se puedan atender a los pacientes con enfermedades terminales o que necesiten un tratamiento paliativo. La República Dominicana no lo tiene. Y en este momento, por ejemplo, para poner una patología que es el cáncer, si usted está diagnosticado con un cáncer y entra a etapa terminal, a usted le dice, váyase para su casa. Si usted no tiene dinero, por supuesto. Si usted no tiene dinero, váyase a su casa porque esa cama se necesita. Eso es muy cruel, Doris Pantaleón. Eso es totalmente cruel y lo vemos a diario en muchas familias dominicanas. Tati, interesantísimo tema, luego podemos seguirlo desarrollando, incluso hasta con nuestro invitado, que es una persona que puede hablarnos de todo, porque es un gran conocedor del sistema de salud dominicano. Pero nos vamos ahora a una pausa y regresamos de inmediato. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Para Doris y para mí es una verdadera alegría, un verdadero placer tener con nosotros a un invitado de lujo, como son todos los del programa. En esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor Pedro Ureña, un amigo de hace muchos años y un cardiólogo de mucho prestigio en la República Dominicana. Muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Doris. Tati, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con dos amigas y dos referentes en lo que es el periodismo de salud en este país. Así que gracias por la invitación. Bueno, doctor, para nosotras también, y teníamos mucho tiempo queriéndolo traer al programa, pero sabemos de la cantidad de pacientes que usted tiene, el horario quizá no le favorecía, pero gracias a Dios está aquí. Y vamos a hablar con usted de todo un poquito, doctor. Y usted sabe por dónde yo quiero empezar, por el COVID-19. Yo recuerdo que en aquel tiempo, en el 2020, en aquellos tiempos, en el 2020, cuando estábamos en esa etapa fuerte del COVID-19, usted realizaba unos programas de rastreo, de búsqueda, de tratamiento a pacientes y daba muchas informaciones vinculadas y arrojaba incluso luz sobre todo lo que estamos viendo ya que ha ido ocurriendo en un momento en que no se sabía mucho. Cuéntenos, doctor, ¿cuál es la situación que usted está viendo en este momento y si usted ha seguido en estas labores? Bueno, claro, yo diría que si tú practicas medicina en la República Dominicana, independientemente del área que estés, estás expuesto a todos estos brotes que estamos teniendo y en cardiología, pues obviamente tenemos mucho que ver con el COVID. Sí hay un resurgimiento del COVID, definitivamente que la cantidad de pacientes afectados es bastante alta, pero con unas características muy diferentes a lo que teníamos en el principio de la pandemia. Exacto. Ahora estamos teniendo lo que son un proceso gripal, vamos a decir leve a moderado. Pero incluso pacientes de alto riesgo, que hoy día, al principio cuando tuvimos este resurgimiento, estábamos ingresándolo por cuidado, nos damos cuenta de que realmente está cursando como una enfermedad muy leve. Estamos hablando de pacientes de edad avanzada, pacientes con problemas cardíacos de base. Así que sí, hay un resurgimiento, pero la buena noticia es que está siendo mucho mejor tolerado, ya no estamos viendo mortalidad por COVID, no estamos viendo esa cantidad de pacientes con problemas pulmonares y cardíacos que veíamos al principio. El desarrollo de inmunidad que hemos tenido, gracias a las vacunas, gracias a las infecciones anteriores, pues es lo que ha hecho que se convierta en una enfermedad ya de menor envergadura. Ya, Pedro, y me quiero quedar ahí con el COVID, la COVID-19, como se dice. La historia de la enfermedad, ¿ha tenido algún impacto en las enfermedades cardiovasculares? ¿Qué es lo que dicen los estudios recientes que han tenido ustedes acceso? Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, yo soy hipertenso o soy hipertensa a partir de que me dio COVID-19, antes no lo era. ¿Qué dicen los estudios y la investigación? Sí, mira, hay muy buena data epidemiológica viendo el impacto del COVID a nivel cardiovascular. Y sí se ha notado una secuela cardiovascular, pero más en dos aspectos, enfermedad coronaria y fallo cardíaco. Cuando tuvimos ese brote inicial de COVID, realmente hubo un porcentaje importante, vamos a decir, sobre todo aquellos que tenían COVID grave, que quedaban con afección cardíaca. O el corazón se debilitaba
o tenía otro tipo de afección, que es que se ponía muy rígido. Hay un fallo cardíaco con fracción preservada, se llama esto. Pero había que tener la enfermedad Sí, con el COVID, no es que tú debutaste con ella. No, realmente eran pacientes que tenían COVID, en general COVID severo, aunque vimos algunos casos, incluso de COVID leve, que afectó la parte cardiovascular. Y sí, se ha visto que realmente hay una secuela. Incluso Perdón, Pedro, pero eran pacientes ya con problemas, con enfermedades cardíacas. No, realmente, porque eso es lo importante. Yo tengo eso es lo que queremos establecer. Mira, yo tengo pacientes incluso atletas, yo tengo varios casos de pacientes jóvenes que desarrollaron cardiomiopatía por COVID. La mayoría se recuperaron, tengo un par de casos que no se recuperaron, que quedaron con afección permanente. Así que no, definitivamente yo siempre decía, el COVID no podemos verlo como una enfermedad pulmonar, es una enfermedad cardiopulmonar. Y claramente la data lo demuestra. Hasta cerebral se decía, porque afectaba también. Sistémica, pero en particular el corazón era muy susceptible, las arterias muy susceptibles al COVID-19, sobre todo en esa etapa inicial. Entonces sí, los estudios epidemiológicos hablan de que hubo una gran secuela. Aparte que la pandemia tuvo un impacto adicional, y es el hecho de que recordemos que en ese momento había un pánico total, nadie quería ir al médico, y sí hubo un aumento de la tasa de infartos en las casas, muerte súbita en las casas, porque sencillamente el paciente decía, yo no quiero ir a la clínica porque tenga dolor de pecho. Con el miedo de que se iba a infectar. Me vuelvo a infectar, y eso no solamente localmente, a nivel mundial, eso fue algo que fue muy prevalente. La tasa de infartos por mala atención, o el paciente que lleva ya con muchas complicaciones por no haber buscado la atención apropiada. Así que sí, definitivamente ha habido secuelas del COVID a nivel cardiovascular, fruto de la enfermedad per se, pero también fruto del ambiente que tuvimos en ese momento. La gente no se chequeaba, por ejemplo, no había chequeos médicos. No había chequeos. Yo recuerdo los primeros cateterismos que tuve que hacer de emergencia durante la pandemia. Eso era impresionante, teníamos que vestirnos como astronautas para poder hacer un cateterismo. O sea, y entonces lo molesto y la incomodidad de todo esto, el aislamiento del paciente. O sea que sí, realmente vivimos una experiencia que yo digo, es algo que le vamos a contar a nuestros nietos, de lo que, cuando la pandemia, todo lo que vivimos. Pero no hay duda que a nivel cardiovascular hubo un impacto importante. Entonces, en este momento, Pedro, aunque nosotros le decimos Pedro porque le tenemos muchísimo cariño hace muchos años, ¿verdad? Aunque en este momento estos síntomas son leves, la población debe adoptar sus medidas, sus precauciones, ¿verdad? De cuidado, supongo yo. Claro, yo te diría que sí. Sobre todo, aunque, vuelvo y te repito, está dando como una gripe leve, pero una gripe leve en una persona de alto riesgo sigue siendo un problema. O sea, yo diría en pacientes de alto riesgo, ancianos, pacientes renales, pacientes con fallo cardíaco, pacientes con problemas pulmonares de base, deben tener mucho cuidado con este rebrote. Yo diría que sí, en esas poblaciones es recomendable que tengan su mascarilla cuando van a sitios que sean muy concurridos, que tratan de evitar básicamente exponerse mucho en este momento, porque no hay duda que hay un rebrote, indiscutiblemente. Pedro, otro tema, insisto, porque en periodismo nosotros nos enseñan que ni la gente se tutea en una entrevista, pero hay un vínculo muy estrecho con el doctor Ureña. Un tema recurrente y que sé que de harta preocupación por muchos años es el infarto cardíaco. ¿Cómo estamos en este momento en la República Dominicana, producto de un serio problema de enfermedades cardiovasculares que hay en la República Dominicana? ¿Cómo está ese tema, Pedro? Mira, lamentablemente, yo diría, y voy a hacer un poquito aquí una aseveración, estamos muy mal, vamos a decir muy mal. ¿Por qué estamos mal? Porque realmente el infarto es una entidad que requiere una atención temprana, rápida y efectiva. Y no contamos a nivel nacional con una red apropiada para tratar a estos pacientes. Entonces, la mayoría de los pacientes lamentablemente llegan ya en una etapa muy tardía, cuando ya ha habido un daño importante. Nosotros tenemos lo que le llamamos las 6 horas doradas. Si tú tienes un infarto y en esas 6 horas yo puedo o darte un medicamento que destape la arteria o llevarte a cateterismo para destapar esa arteria, el daño es mínimo. Pero si yo no recibo esa atención, ahora, ¿cuántos centros están en capacidad de poder hacer eso? Lamentablemente muy pocos a nivel nacional. Así que yo diría que nosotros tenemos una tasa importante de infartos no reperfundidos a tiempo. Y eso conlleva una serie de secuelas como consecuencia de esto, en términos de más insuficiencia cardíaca, más problemas de arritmia, incluso en pacientes con edad productiva, hombres jóvenes, que tú lo ves ahora con un fallo cardíaco, que pudo perfectamente haber sido evitado si hubiese tratado a tiempo. Existen focos. Si tú te buscas 2 o 3 centros en el país que tienen la capacidad de poder tratar a estos pacientes rápido, pero no como una política de salud a nivel nacional. No como una red nacional. Que es lo que debería. Y han habido esfuerzos. El doctor Severino ha sido un campeón de tratar de instituir lo que es la trombolisis temprana. Tenemos la Sociedad Dominicana de Cardiología, pero no tenemos los recursos ni la voluntad. Y voy a ser bien claro en esto. Yo creo que realmente todo lo que requiere voluntad política,
voluntad de las sociedades, voluntad del sistema de seguridad social. ¿Recursos? Recursos, obviamente, de establecer una verdadera red de lo que sería tratamiento de un infarto de un miocardio. ¿Sería, doctor, centros por provincia o por regiones del país? ¿Cómo funcionaría esa red? Pero, doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a ir a una pausa y usted nos responde cuando regresemos. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. 2x3 sigue aquí como siempre llevándole buenísimos invitados y buenísimos temas de salud para tratar con nuestros invitados excelentes profesionales. Doctor, yo le preguntaba antes de la pausa, ¿cómo funcionaría esta red? ¿Serían centros instalados a nivel regional, provincial? ¿Serían unidades que puedan trasladar a ese paciente rápidamente? ¿Cuál es la idea que ustedes plasman? Realmente es una combinación de ambas cosas. Cuando hablamos de centros de referencia, sí, lo ideal es que tú tengas centros de referencia especializados que puedan hacer un cateterismo cardíaco de emergencia, que puedan hacer... Una pero intervención lamentablemente, rápida. exacto, eso es un recurso que es limitado por la inversión que requiere, es limitado por los profesionales especialistas que requiere, todo el equipo que requiere. Entonces tú puedes tener centros regionales. Sin embargo, lo que más funciona es la trombolisis. Enseñar a un emergenciólogo a identificar un infarto y tratarlo rápidamente con un trombolítico, tener los trombolíticos a mano, Disponible. es mucho más efectivo para ya. países como el nuestro. Sí, porque deben estar en la emergencia. Totalmente. Los trombólíticos. Si tú llegaste a un centro donde realmente hay capacidad de respuesta rápida, pues perfecto. Pero si tú tienes que trasladar un paciente de Montecristi para llevarlo a Santiago, llevarlo a Santo Domingo, probablemente el tiempo que vas a perder en ese traslado no justifica movilizarlo si tú tienes la disponibilidad de darle un medicamento que realmente pueda mejorar ese paciente relativamente rápido y luego trasladarlo ya a una condición más estable. Eso es lo que se requiere como red, yo te diría, a nivel lo que es el infarto, sobre todo el infarto ST elevado, que es el más dramático, es que donde yo más puedo hacer un impacto en las primeras horas. Si pudiésemos hacer una red de emergencia nacional con capacidad de entrenamiento de los médicos y sobre todo la disponibilidad de los trombolíticos, el impacto sería extremadamente favorable. Y existen ejemplos, esto no es algo que nos estamos inventando, existen ejemplos de países con limitaciones económicas como la República Dominicana que han implementado programas muy exitosos de trombolisis y de traslado, y nosotros tenemos que tratar de mantener eso. ¿Por qué? ¿Quiénes tenemos en la región de esos países? Costa Rica tiene un excelente programa, Colombia tiene un excelente programa, es decir, hay países que han implementado, Chile tiene un excelente programa también de trombolisis y traslado. Pero, de nuevo, hay que reconocer que sigue siendo la causa número 1 de mortalidad y sigue siendo la causa número 1 de morbilidad también, porque todo, como decíamos, si sobrevives el infarto, de repente pasa a ser una carga para el sistema de salud. Con secuelas. Totalmente, o sea, es un social y paciente familiar. que va ahora mismo a dejar de producir para su familia, es un paciente que va a requerir una serie de medicamentos de alto costo, el tratamiento del fallo cardíaco, por ejemplo, es altísimo. Y entonces, lo que yo puedo ahorrar al sistema, si yo puedo tratar a este paciente a tiempo, es inmesurable. Por tanto, sí, necesitamos realmente una política de reperfusión en el infarto que sea efectiva a nivel nacional. Eso podría tener valga la redundancia, un impacto importante en lo que es la sobrevivencia y disminuir esa mortalidad tan mala que tenemos ahora. Pedro, con frecuencia escuchamos la frase, que llegó tarde, el paciente llegó tarde al servicio, pero cuando tú vas a la historia familiar, ha ido 1 o 2 veces a una emergencia de un centro de salud, no, usted lo que tiene tal cosa, lo refieren a su casa de nuevo. Eso es parte quizá de esa misma educación que tú dices que debe incluir este plan. Mira, absolutamente, Oli. Hubo un estudio hace como unos 10 años en Estados Unidos, que tú siempre tienes Estados Unidos como referente, básicamente. Sí. Y la causa número 1 de demandas a las emergencias fueron infartos mal diagnosticados. Pacientes que iban realmente con un dolor de pecho, le hacían un electro, estaba normal, lo mandaban para la casa y el paciente se infartaba. Eso es un dolorcito ahí. Se han desarrollado protocolos muy buenos hoy día con enzimas ultrasensibles para tratar de minimizar esto. Así que sí, ya hay forma de que yo realmente en las primeras horas puedo descartar si el paciente está en un alto riesgo o no de tener un infarto o si está evolucionando. Y sí, lo que se requiere es una política de educación a los emergenciólogos, sobre todo, que son la primera línea de frente, como yo digo, en esta batalla. Que reciben el Exactamente, porque lo que tú me estás diciendo es la norma. El paciente va 1, 2, 3 veces y ya cuando viene con edema agudo de pulmón, con líquido en los pulmones, ahogándose, que nos damos cuenta que tiene un infarto, entonces ahí se activa todo, pero es un paciente que evolucionó. Y aunque yo no entre a cateterismo cardíaco, aunque yo le dé el medicamento que sea,
ya ese daño está instaurado, va a ser muy difícil que yo pueda cambiar el pronóstico de ese paciente. Pedro, ¿cuál es la cifra que se está manejando en la actualidad, la Sociedad de Cardiología y ustedes mismos, de cifra de infartos y muertes en el país? Mira, lamentablemente esas son cifras muy sesgadas. Hubo un registro nacional de infarto que se publicó el año antepasado, si no mal recuerdo, y ahora mismo no tengo la cifra exacta de cuántos infartos hubieron, pero ¿cuál es el problema con esto? ¿Por qué hay un sesgo? Porque realmente la capacidad de diagnosticar infarto tú la vas a encontrar en Santiago y en Santo Domingo, quizá en Puerto Plata, pero si tú te vas al resto del país, el paciente que llega a un dispensario médico en cualquier comunidad rural con un dolor de pecho, que no hay ni siquiera un electro para hacerlo. Se mueren como pollo, yo me imagino. Entonces, ¿de verdad esas son las cifras reales? No. Tú te necesitas tener la capacidad de diagnosticar para poder dar estadísticas. Y la capacidad de diagnóstico en nuestro país es muy limitada. Nosotros hacemos la Ruta de la Salud con la Fundación, que ustedes la conocen. Y yo te puedo decir, el municipio de Cabrera, por ejemplo. Cabrera hay un cardiólogo que va a Nagua una vez a la semana. Imagínate. Y esos pacientes tienen que ir allá para hacerse un electro. En el hospital de Cabrera no había un electro, nosotros tuvimos que conseguirle uno. Entonces, cuando te digo esto, tú tienes que entender que entonces hay un subregistro espectacularmente alto, porque no tenemos la capacidad de diagnosticar. Así que yo diría, aunque esas cifras son altas, las que se reportaron, sigue siendo una estimación muy por debajo de la realidad. Un subregistro de casos. Aparte del infarto, ¿qué otras condiciones? No, me queda un aspecto, sí, perdón. Sí. ¿Por qué da el infarto? ¿Y cuáles son esos síntomas? Para que la gente se oriente bien. ¿Quiénes son las víctimas del infarto? Hay dos aspectos con el infarto. El infarto ocurre cuando una arteria se obstruye, y esa arteria se obstruye en general por un coágulo que se forma en una placa de grasa que se ha ido desarrollando con el tiempo. Esa placa de grasa se fractura y al fracturar se forma un coágulo que tapa la arteria. Al tapar la arteria no le llega sangre al músculo cardíaco y ese músculo se daña, se necrosa, se pudre, vamos, quizá para que la gente lo entienda mejor. Entonces, si yo tengo un pedazo de carne que lo dejo fuera y no lo estoy irrigando, pues obviamente eso se va a dañar. Se me va a dañar. En este momento, cuando se daña esa parte del corazón ya deja de contraerse. Por tanto, el resto del corazón es el que tiene que compensar. ¿Qué produce el infarto? Bueno, hay factores de riesgo que están muy bien definidos. Y en ese sentido, cosas como el colesterol, la diabetes, el cigarrillo, el sedentarismo, algunos factores nuevos que se han identificado, predisponen a esa condición. Por tanto, la prevención, es decir, tratar de controlar todos estos factores, es una de las estrategias más válidas. Mucha gente me pregunta, bueno, pero estamos viendo cada vez pacientes más jóvenes, y esa es siempre la pregunta, y mucha gente se lo quiere atribuir a la vacuna. No, eso no es verdad. Nosotros estamos viendo pacientes más jóvenes de hace 15, 20 años. Yo recuerdo que estando yo en CEDIMAT, nosotros presentamos un trabajo, recuerdo, en el 2004, 2005, lo presentamos a la Sociedad de Cardiología, con un registro de pacientes por debajo de 40 años con infarto, y era un registro bastante alto. ¿Por qué tenemos más infarto en pacientes jóvenes? Precisamente porque estamos teniendo más hipertensos jóvenes, más obesos jóvenes, más diabéticos jóvenes, más colesterol alto. La misma alimentación, quizás, la vida... La alimentación y los cambios en estilo de vida. Perfecto. Recuérdate que hoy día el adolescente promedio es un muchacho que está con una computadora, con una tablet, con una televisión, sedentarismo predomina, la capacidad de ingesta calórica que tenemos es mucho mayor. Entonces realmente no hay duda de que hay un desvío de la población hacia cada vez enfermedad más joven. Sin embargo, interesantemente, y ahí vamos con el desarrollo de la medicina, la gente está viviendo más tiempo. O sea que tenemos más enfermedad más temprano, sin embargo la gente tiene una mejor expectativa de vida precisamente por una mejor atención médica. Perfecto. Pedro, justamente es, Dori, antes que tú te pases para el siguiente aspecto, justamente... Es sobre enfermedades cardiovasculares, aparte del infarto, ¿qué otras cosas preocupan más antes de pasar a eso, justamente la especialidad de Pedro Ureña es cardiólogo hemodinamista. Cuando se produce ese infarto, ¿cuál es la intervención? El infarto que llega a tiempo. Exacto. ¿Cuál es la intervención? En el infarto, que es un ST elevado, que es el que hablábamos ahorita, que queremos en las primeras 6 horas, lo ideal, lo que ha demostrado superioridad en todos los aspectos, en cuanto a sobrevivencia, tasa de insuficiencia cardíaca, etcétera, es tratar de llevar a ese paciente a cateterismo cardíaco y abrir esa arteria de manera mecánica. Es un problema mecánico, tengo una arteria obstruida, la voy a tratar de desobstruir. Lo que hacemos es que pasamos un baloncito, restauramos el flujo y ponemos un stent. Eso es el gold standard, vamos a decir así, para el tratamiento del infarto. La otra posibilidad es darle un medicamento que desbarate ese coágulo, se llaman trombolíticos. Eso es como inyectado. Exacto, es un medicamento que se da por la vena, hay diferentes sustancias que podemos utilizar, pero son muy efectivas. Menos efectivas que llevarlo a cateterismo cardíaco, pero sigue siendo mucho más efectiva que no hacer nada. Que no hacer nada. Claro. Entonces realmente por eso decía que en países como el nuestro, lo que debe imperar es una
política de trombolisis a tiempo en esas primeras 6 horas a nivel nacional, ya que la posibilidad de llevar a cateterismo al paciente, lamentablemente, es reducida por la inversión que requiere. Hay algunos estudios que se han hecho de trasladar pacientes, y si tú puedes trasladar a esos pacientes en los primeros 90 minutos, es decir, si yo tengo un paciente en San Cristóbal, por ejemplo, que yo pueda trasladarlo en menos de 90 minutos hasta llegar a una sala de hemodinámica, es mejor que trombolizarlo. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Y yo digo siempre mucho, el tránsito. O sea, aunque tú tengas distancia que tú dices, bueno, pues son 50 kilómetros, a ti te puede tomar media hora llegar de punto A a punto B en la misma capital. O sea, entonces realmente nosotros necesitamos una política de trombolisis efectiva. Yo diría que ese sería el verdadero impacto que podemos tener. Doctor, vamos a pedirle otro permisito, nos vamos a ir a la pausa. La gente habla, o escuchamos mucho a los médicos hablar de ese dolor de pecho, que puede ser un síntoma, pero ese es el síntoma más característico. Hay otro antes de ese dolor fuerte de pecho que la gente puede decir, cuidado si me está por dar un infarto, déjame irme al médico. Regresamos en un momentito y usted nos responde eso ahora. Regresamos. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación que no sé a ustedes, pero a nosotras nos resulta muy interesante. Y Doris había dejado en el puntero la pregunta de el dolor de pecho. ¿Le dio un dolor de pecho o hizo un infarto fulminante? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que a la gente le debe asustar y salir como un bólido para la emergencia, claro. Pedro? Mira, lo primero es que tenemos que ver el paciente. Cuando hay un riesgo cardiovascular, es decir, yo soy un paciente hipertenso, con colesterol alto, diabético, ya con una edad, pues obviamente yo digo siempre, si usted tiene cualquier síntoma, es preferible que sea el médico que le diga que no es nada y no usted asumirlo. Vamos a empezar con ese concepto. O sea que sí, definitivamente, en pacientes de alto riesgo, si tiene molestia en el pecho, por leve que sea, es mejor que se evalúe. La característica de dolor de pecho es un dolor de pecho opresivo. La característica es que me siento que me aprieta en el pecho. No puedes respirar. Como un elefante que se me sentó en el pecho. Es el típico que se presenta quizá en un 60% de los pacientes. ¿Qué pasa con esto? Esta sintomatología, que es la que siempre hemos escuchado y hemos visto en los libros, se basa en estudios hechos en hombres, mayormente, y por tanto hay una variación que puede ocurrir en la mujer, en los diabéticos, en los pacientes de edad más avanzada. Y es que los síntomas pueden ser muy atípicos. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Puede ser una sudoración profusa, puede ser una falta de aire, puede ser que el paciente perdió el conocimiento momentáneamente. Todos esos son signos que pueden presentarse y ser un signo de un infarto que puede estar en evolución. Así que característicamente, sí, la presión en el pecho es algo que debemos prestarle mucha atención, pero no descartar otros síntomas que, sobre todo si estamos hablando de población de riesgo, básicamente deben ameritar ir a la emergencia. Y en la mujer quiero especificar esto, porque la mujer tiene varias limitaciones. Lo primero es que sus síntomas en general son un poco diferentes. ¿Por qué nosotras? Ese dolor fuerte de pecho. Puede dar dolor de pecho, pero puede presentarse de manera típica y por eso hay mucho subdiagnóstico en la mujer. O sea, muchas veces la mujer llega a la emergencia y el médico dice, no, eso no es nada, eso es ansiedad, eso es tensión y puede ser un infarto. Menopausia, dicen también, por la menopausia. Exacto. Entonces en la mujer hay presentaciones diferentes, pero hay otras complicaciones. La mujer tiene peores resultados con los procedimientos de emergencia, con el cateterismo cardíaco. La anatomía que encontramos en la mujer muchas veces es diferente en términos de cómo se manifiesta el infarto. Tiene a tener más enfermedad de pequeñas arterias, tiene a tener menos ese coágulo que se forma. O sea, que la mujer ha sido un sujeto de investigación y de, vamos a decir, un interés especial en las sociedades cardiovasculares del mundo, de empezar a verla un poquito diferente en cómo manejamos el evento. ¿Más complejo, por tanto, entonces? Más complejo. La mujer tenemos que hacer mucho más énfasis en la prevención cardiovascular, que ha sido siempre uno de los problemas, donde la mujer siempre le da mucha importancia a su mamografía, a su Papá Nicolau, pero no le da mucha importancia a lo que es el colesterol, la presión o a ese chequeo cardiovascular. Eso ha hecho que en los últimos 10 años veamos que las curvas han ido en diferencia. Mientras el hombre ha ido bajando, la mortalidad de la mujer no ha bajado o ha aumentado en algunos casos, sobre todo en países como el nuestro. Precisamente por esos aspectos que estoy diciendo. Una presentación más tardía de la enfermedad y un subdiagnóstico, lamentablemente, que ocurre con mayor frecuencia y los resultados de los procedimientos no son tan efectivos como en el hombre. Así que tenemos que hacer mucho énfasis. Eso es algo que yo estoy trabajando con ginecólogos, colegas, que estamos tratando de que se empiece a tratar de evaluar a la mujer de manera temprana en lo que se refiere a factores de riesgo cardiovasculares, porque ahí podemos tener un impacto importante. ¿Y la edad en la mujer con problemas cardíacos también ha ido bajando? Absolutamente. Sí.
Ha bajado, y eso ya lo hemos visto en las últimas décadas, ha bajado por dos razones. Y básicamente cuando tú ves siempre la menopausia es el punto, como yo digo, Sí, de crucial. partida, como... Pero hoy día tenemos algunos datos interesantes. Problemas en el embarazo, por ejemplo, la hipertensión en el embarazo, la preeclampsia, lo que es un embarazo prematuro. Hoy día sabemos que esos son factores que predisponen a enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el mecanismo? No lo sabemos, pero está claramente establecido. Y hoy día, como parte de un interrogatorio a una mujer, su historia ginecobstétrica es importante. La menarquia, si fue temprana, si fue tardía, cómo fue su embarazo, si hubo azúcar elevada, si hubo presión alta. Todos son factores que me hacen que el riesgo de esa paciente sea mayor de tener un evento cardiovascular y por tanto tengo que ser más agresivo en los controles de los factores de riesgo y tratar de detectar la enfermedad temprana. Hoy día tenemos formas de yo poder ver si hay placas formándose en las carótidas, en la femoral, algo que se llama score de calcio, que son elementos que me dicen a mí, ya este paciente está desarrollando enfermedad, por tanto tengo que ser mucho más agresivo en control de factores de riesgo. Doctor, ¿hay una prueba de sangre que pueda decir que tiene la gente, puede tener problemas cardiovasculares la persona? Aparte digo yo, bueno, de estos factores de riesgo que usted nos citó ahorita. Mira, existen marcadores nuevos que son importantes. Hay marcadores inflamatorios. Sabemos hoy día que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria y por tanto cuando hay inflamación elevada en el cuerpo, pues hay más predisposición. Entonces sí, existen algunas moléculas como la lipoproteína A, que también es un factor que hoy día le estamos dando mucha importancia como un factor predisponente a problemas cardiovasculares. ¿Y qué es lo que hace esto? Cuando yo veo a una paciente con un proceso inflamatorio importante, con una lipoproteína elevada, eso quiere decir que tu colesterol en ese escenario va a tener que ser más bajo que lo que yo lo tendría o quiero tener como objetivo en caso que no lo tenga estos factores adicionales. Así que sí, hay marcadores de predisposición, hay marcadores que realmente me hacen variar mi terapia en cuanto al grado de intensidad o agresividad que quiero. Y buena noticia en tratamiento, perdón Tati, para que la gente no solamente lo asustemos con todo lo, sino que hay también cosas nuevas y buenas que podrían ayudar. Bueno, estamos teniendo una revolución en términos de lo que es control de factores como el colesterol. Definitivamente, tradicionalmente hemos usado las pastillas que son las estatinas, que mucha gente no la tolera bien, tenemos medicamentos nuevos que realmente son inyecciones que se ponen periódicamente, que realmente están demostrando un impacto muy favorable en cuanto al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y en ese sentido creo que por ahí que viene el futuro. De hecho, ya en el país tenemos un medicamento que se pone cada 6 meses. Se inyecta cada 6 meses y reduce el colesterol casi en un 50%. Eso para poner un ejemplo de hacia dónde vamos. Yo preveo que en unos años usted se va a vacunar contra la influenza y se va a vacunar contra el colesterol. Excelente. Sería para bueno. mí ese es el futuro. O sea, porque hay personas que producen el colesterol. Absolutamente. Absolutamente. Existe un concepto importante y es la parte hereditaria. Y sabemos hoy día que hay personas que están predispuestas a tener un colesterol más alto. Pero el concepto está variando interesantemente. No solamente tienen predisposición a tener colesterol más alto, sino que también tienen el concepto de más daño por el colesterol. Me explico. Todos hemos conocido al paciente que tiene colesterol elevado, que fuma, que es obeso y que llega a los 75 años sin ningún problema. Y de repente vemos un atleta de alto rendimiento que corre maratón y se cae de un infarto y tiene las arterias llenas de grasa. Hemos visto eso. ¿Cómo tú explicas eso? Exacto. Bueno, hoy se habla mucho de la medicina individualizada. Así es. Ya no podemos hablar de un paquete para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, el buscar enfermedad temprana, como hablábamos ahorita, de si yo veo un paciente que con un colesterol de 180 tiene placas, bueno, pues ese colesterol es muy alto para él. Entonces vamos a tratar de bajarlo para evitar que esa placa progrese. O sea que está cambiando mucho el concepto y en ese sentido yo creo que se ha avanzado mucho y cada vez vamos a ver mayor impacto en lo que es la prevención en base a identificación temprana de enfermedad y a un mejor armamentario, podemos decir así, terapéutico en cuanto a prevención. Pedro, ¿cuál es la relación que existe entre cerebro-corazón? Una persona está durmiendo, se despierta, y 60 años, 70 años, y tiene un accidente cerebrovascular. ¿Hay una vinculación con la hipertensión? ¿Cómo es la cosa? Hay una vinculación muy estrecha. De hecho, cuando tú coges un paciente con accidente cerebrovascular, la causa principal de mortalidad en el primer año después del accidente cerebrovascular, adivina cuál es: infarto al miocardio. Es parte de un mismo proceso. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, tenemos que hablar de cerebrovascular incluido en ello. ¿Por qué? Porque la aterosclerosis, el endurecimiento de las arterias, es el mismo proceso que afecta el corazón, que afecta el cerebro. Y son dos órganos que están muy relacionados. Los factores como la hipertensión, por ejemplo, que predisponen mucho
a insuficiencia cardíaca y a infarto, también predisponen mucho a accidente cerebrovascular. Pero lo mismo podemos decirlo con el colesterol alto, lo mismo puede decir con la diabetes, lo mismo puede decir con el cigarrillo. Así que son los mismos factores en común y por lo tanto hay una correlación. Como parte de una evaluación en un paciente cardiópata, siempre estamos viendo qué está pasando con las arterias que llevan sangre al cerebro. Y muy importante hoy día, imágenes que me permitan ver si hay microinfartos cerebrales o enfermedad microvascular en personas jóvenes, también se está considerando hoy día como un factor que hay que prestar atención. Si yo tengo un paciente relativamente joven con focos de infartigo, como le llaman los radiólogos, muchas veces gliosis inespecífica, ya hoy día hay muchos estudios correlacionando eso con enfermedad cardiovascular y diciendo ese es un paciente que tengo que ser más agresivo en su hipertensión, en su colesterol, porque ya me está dando manifestaciones de daño. Y ese es el concepto, enfermedad subclínica. Ya no esperar la clínica para tomar medidas, sino subclínica. Vamos a tratar de detectar a este paciente temprano y poder intervenir antes de que esto evolucione a un mal mayor. Doctor, el médico juega un papel preponderante entonces en todo este proceso de prevención de que se llegue ya a condiciones clínicamente difíciles, ¿verdad? Que no se pueda intervenir bien el paciente. Y entonces a uno le llama la atención y hasta le preocupa el hecho de que a veces los médicos tienen tanta carga de pacientes, reciben tantos pacientes al día que tienen que evaluar. Entonces yo me pregunto, ¿tiene el médico tiempo para personalizar, como dice usted, que es a lo que se apunta a la medicina ahora mismo, a la medicina personalizada? Tú has dado un punto que es esencial. O sea, realmente ya hoy día se habla de equipo multidisciplinario. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra práctica, en MSA, practicamos eso. O sea, nosotros tenemos nutriólogos como parte del equipo, tenemos psicólogos como parte del equipo, tenemos hasta entrenadores personales como parte del equipo. Porque precisamente por eso que tú dices, o sea, si yo tengo que ver 40 pacientes en un día, yo no puedo sentarme contigo a empezar, vamos a ver qué tú desayunaste, qué tú almorzaste, qué tú cenaste, o sea, no tengo tiempo para eso. Pero yo sí tengo una nutrióloga que puede hacer eso contigo. Perfecto. Si tú me estás hablando a mí del estrés que tú tienes en el trabajo, de que no puedes dormir en la noche, yo no soy la persona para sentarme contigo a ver cuáles son el problema de fondo, exacto. Vamos a ver con un psicólogo. Y eso es la tendencia moderna, es decir, cada vez más vemos ese equipo multidisciplinario para tener un mejor resultado, porque eso que tú dices es una realidad. El tiempo no te da y eso hace, y como yo digo siempre, yo veo un paciente ahora, hablamos sobre sus factores de riesgo y sale de ahí sumamente motivado. Pero ya la semana empieza otra vez a su rutina. Sí, y a las 2 semanas ya se olvidó que el doctor Ureña habló con él. Totalmente. Y con tu estamos lo mismo. Entonces, eso de tener una nutrióloga, una persona que esté con ese paciente, que le esté dando seguimiento, vamos a ver cómo está comiendo, qué pasó esta semana, eso hace una diferencia tremenda y nosotros tenemos buena data avalando eso. Tenemos muchos años haciéndolo y es impresionante los resultados que tenemos hoy día con esa implementación de ese equipo multidisciplinario versus lo que era el trato individual del médico-paciente. Bueno, pedimos la anuencia del doctor Pedro Ureña, nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos entonces, Doris, con una parte que le gusta mucho a él y nos gusta mucho a nosotros. ¿Cómo estamos en el país en materia de investigación? ¿Cómo anda la investigación? ¿Qué se está haciendo? Sobre todo en el área de ustedes. Volvemos ahora con el doctor Pedro Ureña. 2x3 en salud. Continuamos en esta entrevista interesante con el doctor Pedro Ureña, cardiólogo. Le preguntaba a Tati, doctor, ¿cómo está la investigación en el país? ¿Se está haciendo investigación en el área cardiovascular, que es donde usted más se desarrolla? Mira, sí, en el área cardiovascular se están haciendo esfuerzos. Yo diría que básicamente hay diferentes grupos que están haciendo esfuerzos de presentar data, algunas colaboraciones internacionales, muy por debajo de lo que debería ser. ¿Y por qué muy por debajo de lo que debería ser? Porque realmente la investigación requiere algo que es lo que nos falta más, recursos. Y recursos y volvemos a lo mismo. La palabra mágica, voluntad, doctor. Recursos y voluntad. 2 palabras mágicas. Exacto. En países que tienen programas de investigación bien fuertes, pues tú te das cuenta de que todo centro tiene su área dedicada a investigación, con personal que solamente hace eso, muchas veces vinculados a universidades, vinculados a universidades, de forma tal que nos falta esa estructura. Hay muchos esfuerzos y creo que hay la intención, pero no te puedo decir que estamos fuertes en investigación. Entonces no estamos bien, doctor, porque el que no investiga, como era que decía Mao Zedong, no tiene derecho a la palabra. Bueno, lo importante con eso es que, por ejemplo, y fíjate por qué yo entiendo que muchas de estas políticas deberían ser gubernamentales. Porque ¿cómo tú aplicas programas de prevención efectivos si tú no tienes la data que te avale qué es lo que está pasando? Claro. Exactamente. Entonces realmente aquí nos hace falta buenos estudios epidemiológicos de realmente, y de nuevo, República Dominicana no es Santiago y Santo Domingo.
República Dominicana es mucho más que eso. Entonces realmente sí, tú ves mucho, vamos a un congreso y tú ves tanto trabajo de Santiago, tanto trabajo de Santo Domingo, pero ¿qué está pasando en el resto del país? Como si eso fuera el país. Exactamente. Entonces yo creo que aquí hace falta mucha data de lo que está pasando en otros campos. Y realmente hay muchos esfuerzos empíricos y nosotros hemos sido parte de eso. Cada vez que nosotros hacemos una ruta de la salud, por ejemplo, vemos 400, 500 pacientes, tratamos de tabular toda esa data, tratamos de ver y hemos presentado trabajos sobre eso. Pero eso no es una investigación realmente como debe ser. Eso no es un programa que te diga a ti, mira, vamos a ver cuál es la incidencia de hipertensión arterial en la región del este y cómo ha ido evolucionando en los últimos 10 años. Eso no está haciéndose. Y esas son cosas que realmente son las que van a determinar cómo yo trato a esos pacientes o cómo yo dedico recursos para la parte preventiva, porque la hipertensión es tan prevalente como en la región norte o menos prevalente o la región sur. Así que yo realmente creo que aquí nos hace falta mucha investigación y la investigación, como tú bien dijiste ahorita, va a redundar en beneficio de la salud nacional. Claro. Si yo tengo data confiable, ¿y qué es lo que hacemos nosotros la mayoría de las veces? Extrapolamos data. Extrapolamos data de sociedades que no tienen nada que ver con la nuestra. Todavía estamos Porque en nosotros no es verdad que un individuo que vive en Boston tiene la misma condiciones alimentación, de el vida. mismo estrés, la misma condición de vida que una persona que vive en Nagua. Ni siquiera uno, Entonces, perdóname, Dori, ni siquiera uno que vive en Costa Rica. El estilo de vida de Costa Rica y el dominicano son dos cosas diferentes. Se necesita data nacional válida, claro, que podamos nosotros decir claro, cómo vamos a aplicar políticas de salud que sean realmente efectivas. Yo creo que hay un esfuerzo, hay una intención. Aquí tuvo el EFRICAR 1, el EFRICAR 2, que fue un esfuerzo tremendo del Instituto Dominicano de Cardiología, pero de nuevo son investigaciones puntuales en un momento dado, como una fotografía de ese momento. Eso no es la realidad necesariamente. Es un seguimiento que requiere esto. Un seguimiento. Los clásicos estudios epidemiológicos que se han hecho en prevención son estudios que llevan 40 años con la misma población estudiándolas y viendo cómo va evolucionando en el tiempo. Claro. Necesitamos algo así aquí. Perfecto. Doctor, ustedes como especialistas, las sociedades médicas especializadas, hacen congresos, algunos 2 congresos, 1 o 2 congresos al año, y sabemos que ahí presentan ustedes, como dice usted, pequeños estudios, pero pequeñas realidades de lo que pasa. ¿Qué pasa con esa data de ustedes como sociedades médicas especializadas? ¿Se quedan en ustedes? ¿Se pasan a las autoridades para que vean más o menos? ¿Qué pasa con esa data? Mira, siempre me ha llamado la atención. Realmente nosotros tenemos, en el caso de la Sociedad Dominicana de Cardiología, tenemos una revista que se publica después del Congreso y ahí se publica todos los trabajos que se presentaron. ¿Hasta qué punto eso se socializa con las autoridades? Honestamente no sé decirte. No creo que haya un vínculo, por lo menos directo, que eso es algo que creo que es válido. Yo creo que quizás hablar con el doctor Lama, a ver cómo hacemos una especie de link entre las diferentes sociedades, los trabajos que se presentan y los servicios de salud. Y que le dé una pista. Y el Ministerio de Salud. Totalmente. Creo que eso es una buena idea, pero no, que yo sepa, no creo que se esté implementando. Exactamente. Y de nuevo, pero a mí me gustaría ver, Dolly, a futuro, una política nacional. Nacional, por supuesto. Vamos a investigar realmente cuál es el perfil epidemiológico cardiovascular de la República Dominicana. Y vamos realmente a hacer un estudio prospectivo a 10, 15, 20 años. Y vamos a ver cuáles son los factores que yo tengo que mejorar para mejorar esa salud, vamos a decir así. Exactamente. Realmente, hoy día la prevención es la clave de una buena medicina. Pero mire cómo estamos con atención primaria, doctor, que tantos años, 22 años tiene el sistema y todavía decimos que hay que aplicarla, que hay que aplicarla. Yo digo siempre, en la medicina dominicana quizás el mayor avance que hemos tenido ha sido la seguridad social. Pero lamentablemente, y lo vemos en el día, lo que pudo haber sido o lo que pudiese ser está tan lejos de lo que es. Es una cosa motrenca. Entonces realmente tenemos que mejorar esto. Ahora mismo, como yo digo, beneficiarios de la sociedad social, bueno, las aseguradoras, muchos de los centros médicos. ¿Quiénes son los que más sufren la seguridad social? El prestador y el que recibe el servicio, los pacientes y los médicos. Entonces realmente tenemos que cambiar una serie de cosas en la seguridad social, dentro de la atención primaria, la actualización de los catálogos, la compensación por servicio. Hay tantos elementos que si hubiese una buena regulación serían diferentes, que es muy lamentable, porque creo que es algo que realmente ha mejorado la salud de República Dominicana, pero pudiera dar tanto más si estuviese bien regulada, que es lo que nos falta. Y que uno no sabe quién le va a poner el cascabel al gato en ese caso, porque no se vislumbra tan claro. Doctor, en términos de recursos que hablábamos, quisiera saber si ustedes conocen, porque tengo entendido que la MESID, el Ministerio de Educación Superior tiene unos recursos para investigación. El fondo CIT. Sí, de hecho ellos hicieron una licitación recientemente. Nosotros tuvimos participando. Que se pudiera acceder para investigar, claro, por ejemplo, en estuvimos participando con la Universidad Iberoamericana, con UNIBE. Ellos tienen unos protocolos que estamos ahora mismo trabajando en eso, para hacer unas licitaciones en cuanto a
pero volvemos a lo mismo, el esfuerzo individual. Ok, perfecto, necesitan unos fondos, MSA, el Gautier, vamos a hacer unos, pero no es una política de investigación nacional que te diría, ok, mira, estos son los elementos que yo necesito que se investigue. Vamos a tratar de ver cuál es la incidencia de colesterol elevado en la población por encima de 40 años, por ejemplo. Pero vamos a hacerlo como algo, me explico, ¿Cómo es la mucho alimentación más. del dominicano? ¿Qué es lo que nos estamos alimentando, Entonces, por ejemplo? ¿cómo yo puedo? Exacto. Entonces, sí, como te decía, creo que vuelvo a lo que decía al principio, muchos esfuerzos individuales, pero no hay una política nacional de investigación, que es lo que necesitamos. Por ejemplo, a mí me llama la atención que cada mes el Ministerio de Salud Pública hace una ruta de la salud, a propósito. Una ruta de la salud. Entonces te dan unos datos. La población de Moca tiene 60% de sobrepeso, no sé qué cosa, pero todo es desagregado. Y tú dices, pero ¿y por qué no juntan todo eso? Claro. Si está basado en un estudio, de verdad. Lo que pasa Eso se hizo, o sea, perdón, Pedro, para aclarar un poquito, ellos elaboraron, recuérdate, un estudio y lo dieron completo, o sea, país y por provincias, y se están segregando ahora cada vez que hacen esa ruta, pero entiendo perfectamente. Para políticas públicas, lo que me refiero. O sea, exactamente. Mira, lo que pasa con la ruta de la salud, y yo soy, tú sabes, nosotros iniciamos esto hace 20 años, o sea, la ruta de la salud cardiovascular, que era lo que nosotros hacíamos, que sí es data valiosa, pero hay un sesgo de selección. Porque ¿quién va a la ruta de la salud? Exactamente. Ya viene un paciente que quiere ir a ver al médico porque no se siente bien o porque sabe que es hipertenso. O el que no tiene nada y nada más puede ir a una consulta. Exacto, pero en general, el que está sano y se siente bien no quiere hacer esa fila de 3 horas, tú sabes. O sea, realmente tú vas a tener ahí un sesgo de selección que en investigación es muy peligroso, porque entonces tú estás asumiendo que toda la población de esa región es eso y no es necesariamente. Entonces, sí, es válida la información, porque por ejemplo, ¿qué encontramos nosotros muchos pacientes que eran hipertensos, que no recibían tratamiento, que no lo sabían, o lo recibían y no estaban controlados, o sabían que eran hipertensos, pero como ellos no tienen para comprar la medicina, pues tenían 2 años sin tomarla, y veíamos muchas consecuencias de eso. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, que si yo fui a Elías Piña y vi 600 pacientes, esos son realmente representando lo que es Elías Piña, porque estamos con un sesgo de esa selección. Entonces, son valiosas, y yo creo que es pero nosotros necesitaríamos algo mejor. Vamos a coger una representación de diferentes comunidades en Elías Piña, random, o sea, al azar, y vamos a ver cuál es la verdadera incidencia de colesterol alto, de hipertensión, etcétera. Eso es mucho más confiable del punto de vista de lo que es la realidad nacional. Y se necesitaría además, añado yo, en todo el sentido de la salud, la epidemiología del dominicano, el perfil epidemiológico del dominicano completo. Porque estamos hablando de cardiología porque el doctor Pedro Ireña es cardiólogo, pero es en todo el sentido de la palabra, que los neurocirujanos sepan qué hacer, que los neurólogos sepan qué hacer, que la parte de nutrición sepa qué hacer. O sea, hace falta mucho, de verdad. Y aparte de eso viene la otra parte, doctor. Ustedes identifican estas personas con estas condiciones, pero usted dijo una palabra clave ahorita que fue el tratamiento. La gente lo abandona por falta de recursos. O sea, ¿cómo un Estado garantiza que si usted sale hipertenso, usted no me va a abandonar ese tratamiento, usted se va a cuidar para evitar que llegue a una complicación? Mira, Oli, eso es una de las cosas más, yo diría hasta tristes que uno ve en los campos nuestros. El paciente que te dice claramente, bueno, doctor, pero que yo... ¿De dónde lo saco? O sea, primero, que las enfermedades, cuando tomamos de prevención, el paciente se siente bien. Todavía tú no tienes la secuela. Entonces es muy difícil para una persona con un nivel de educación quizás no muy alto, tú convencerlo que tiene que tomarse una pastilla todos los días, cuando él se siente bien, y que eso le va a costar dinero, cuando realmente él tiene que suplir la comida para su familia. Entonces realmente es muy difícil. Y eso, yo te diría que la tasa de adherencia es muy baja en esas comunidades, y es lo que hemos visto. Entonces, cuando lo vemos ya, cuando tiene el corazón debilitado, porque tiene 15 años con una hipertensión no tratada, cuando tiene un fallo renal, que ahora tiene que ir a diálisis, y entonces ahí que volvemos a lo mismo. Lo que cuesta eso, con relación a lo que hubiese costado dar un antihipertensivo que cuesta centavos, y un seguimiento que se lo deba, es muy diferente, y es por eso que necesitamos esta data para poder establecer políticas de prevención más efectivas. Definitivamente hacemos falta muchas cosas en nuestro país. Pedro, la verdad que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotras, con este banquete de informaciones del área de cardiología. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, y para mí, como siempre, un verdadero placer. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por aquí, por Tele Radio América. Nos vemos el sábado.